Una de las bases de las finanzas personales es el ahorro. Entre mejor ahorro tengas, te va a permitir fortalecer muchos de tus planes y proyectos. Por ejemplo, si quieres comprar una vivienda, si quieres estudiar, si quieres irte de vacaciones. Todo esto lo podemos hacer a través del ahorro. También nos puede permitir si tenemos una emergencia. Por ejemplo, si perdemos nuestro trabajo, los ahorros pueden ayudarnos muchísimo. Por eso en este video te voy a mostrar diferentes estrategias para que puedas mejorar esos hábitos de ahorro. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para mejorar tus inversiones, ahorro, lograr la libertad financiera que todos queremos. Por eso suscríbete en este canal y compártelo con todas las personas. Son tres las bases de las finanzas personales. Tenemos por un lado los ingresos. Entre tengas unos ingresos más fuertes, más grandes, te va a permitir ahorrar. La otra base son los gastos. Si logras disminuir esos gastos, vas a obtener mayor posibilidad de ahorrar. Y finalmente tenemos el ahorro, es decir, con ingresos fuertes, gastos moderados y ese hábito de ahorro te va a permitir fortalecer esa inteligencia financiera que queremos en este canal. Pero yo entiendo que es muy difícil generar ese hábito. En Latinoamérica, generalmente, tenemos tasas de ahorro muy bajas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hace unos meses salió un estudio del DANE, que es el Departamento Nacional de Estadísticas. Esta entidad publicó indicando que solamente el 15% de los colombianos tienen posibilidades de ahorrar. Es decir, que un 85% es muy difícil generar ese hábito, ya sea porque tenemos ingresos muy bajos, porque tenemos una baja educación financiera o porque simplemente nuestros gastos son tan altos que no nos permiten ahorrar. Pero en este video te voy a mostrar poco a poco cómo puedes generar con microahorros ese hábito y lograr fortalecer esas finanzas personales. Por ejemplo, una de las estrategias es que te coloques metas de corto plazo. Si tú empiezas con metas pequeñas, simplemente en un mes, en una semana o en un año, puedes llegar a generar ese hábito. No necesitamos ahorrar el 10, 20, 30, 50% de nuestros ingresos. No es necesario. El ahorro parte de un principio de solamente ahorrar lo que tú puedas al inicio. Después te vas a ir colocando unas metas más grandes. La idea es que puedas tener un ahorro, por ejemplo, para comprar tu vivienda, para comprar un carro o para irte de viaje fuera del país. Pero esto lo podemos generar con esos hábitos. Vamos a empezar definiendo tres principios que seguro te van a ayudar a mejorar tu ahorro. Lo primero es que te vas a poner una meta u objetivo. Claro. Es decir, puedes llegar a ponerte un objetivo de comprarte la camiseta de tu equipo favorito, de comprarte unos tenis o, por ejemplo, pagar la primera cuota de tu apartamento. Es tu objetivo claro. Lo segundo, vas a definir un tiempo. Para ello puedes poner una semana, un mes, un año. Realmente es tu objetivo. Y lo tercero, vas a utilizar alguna estrategia para incentivarte para este ahorro. Por ejemplo, la gran mayoría de casas tenemos el hábito de ahorrar en una alcancía, ¿sí? El marranito tradicional. Sin embargo, podemos utilizar hoy en día aplicaciones desde la página de tu banco o de alguna aplicación de ahorro donde tú puedes llegar a poner el monto que tú quieras ahorrar. Estas tres estrategias y principios te van a permitir generar ese hábito. Objetivo, tiempo y una estrategia para ahorrar. Pero recuerda que el punto donde tú ahorres, ya sea en tu alcancía o en tu aplicación, no lo tocas, sino hasta que cumplas ese objetivo. La idea es generar microahorros o macroahorros. El microahorro son pequeños ahorros que tú puedes hacer diariamente, que de pronto tú dices no son tan significativos, o los macroahorros donde tú vas a poner harto dinero. Vas a centrarte en invertir un buen monto de dinero. Te voy a mostrar a continuación una serie de elementos que seguro te van a ayudar a ahorrar. La primera forma para ahorrar es págate a ti primero. ¿Cómo así? Una vez recibas tu salario, tu sueldo, vas a tomar un monto. Por ejemplo, puedes empezar con un 1%, 2%, 10% sería lo objetivo y la meta que queremos todos, ahorrar por lo menos el 10%. Pero entonces lo que vas a hacer es sencillo. Una vez tomes ese dinero, vas a tomar el 10% o el porcentaje que tú definas y lo vas a mover a tu estrategia de ahorro. Es decir, ya sea a tu cuenta bancaria especial para el ahorro, a una fiduciaria o un CDT. Recuerda que en un video anterior te hablé sobre cómo hacer inversiones en CDT, que puede ser una forma también de ahorro. La idea es que con esto vas a generar un hábito inmediato de ajuste de tus gastos, porque ya vas a tomar ese 10% y no lo vas a ver. Esto te va a permitir a ti
generar ese hábito de no tener que gastar el 100% de tu sueldo, sino el 90% de él. Este es el primer principio y ejemplo que tú puedes llegar a utilizar para generar ese hábito de ahorro. Esto va a ser generalmente un macro ahorro, es decir, son montos ya mucho más grandes para objetivos claros. Por ejemplo, ese macro ahorro lo puedes tomar para un fondo de emergencia. Si tú sabes que, por ejemplo, estás en un trabajo donde puedes llegar a perderlo, es bueno tener ese fondo de emergencia. El fondo de emergencia puede ser entre 3 a 6 meses de tu salario. Entonces tú puedes proyectarte para ahorrar ese porcentaje de tu salario para ese fondo de emergencia. También lo podemos utilizar, por ejemplo, si tú quieres hacer una maestría, estudiar en tu universidad, tú puedes llegar a utilizar ese 10% y proyectarlo para pagar el semestre de tu carrera. O si quieres comprar un carro o irte de vacaciones a alguna isla, a algún país o dentro de tu propio país. No importa, la idea es que ese macro ahorro sea con un objetivo fuerte y claro. El siguiente método que te voy a mostrar aquí es el método de las 52 semanas. Es un método en el cual tú cada semana vas a poner un monto pequeño inicial, pero que cada semana lo vas a ir incrementando hasta la última semana. Por ejemplo, tú puedes empezar con 1,000 pesos, la siguiente semana pasarías a 2,000 pesos y así sucesivamente. Puedes arrancar con $1, $2 y de esta forma te vas incrementando cada semana. Si hoy empiezas con 4,000 pesos esta semana, la siguiente 5,000, al final de las 52 semanas vas a tener más de $1,500,000 ahorrados, imagínate. Si arrancas con $1, $2, vas a tener más de $1,000 ahorrados. Es increíble. Es uno de los métodos más útiles y más flexibles porque realmente tú te vas generando ese hábito poco a poco y te aseguro que los resultados son espectaculares. Para ayudarte, te voy a poner un archivo en el cual tú puedes poner cuántas semanas quieres ahorrar. Si quieres empezar con menos semanas, es muy válido, y el monto inicial que tú quieres empezar a ahorrar. Y después puedes irlo incrementando acorde a tu presupuesto, a tus ingresos. No hay problema, es completamente flexible. Entonces tú lo vas a poder descargar gratuitamente desde mi link, ¿vale? Este método seguro te va a encantar. La tercera estrategia para que puedas mejorar ese ahorro es que vamos a enfocarnos en disminuir los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Son aquellos pequeños gastos que de pronto no nos damos cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta de ellos? Va a ser muy sencillo. Lo primero que vas a hacer es diariamente, por una semana, vas a ir registrando tus gastos en tu planilla, en una libreta, no importa. Y vas a empezar a identificar de pronto qué gastos tú consideras que no son obligatorios o necesarios. Te pongo un ejemplo. El cigarrillo, un café. Si tú eres de los que consume un café diariamente en una tienda, en Starbucks o en Juan Valdez o en algo por el estilo, de pronto podrías empezar a reducir esos gastos. Esto se conoce como un microahorro. Pero el objetivo no es que tomes ese dinero y te lo gastes en otra cosa, sino la idea es que ese pequeño monto, $1, 4,000 pesos, lo pongas en tu alcancía. Esto es un microahorro. Te aseguro que sin darnos cuenta vamos a empezar a generar un incentivo mental para fortalecer nuestro músculo financiero y enfocarnos en generar hábitos de ahorro, que es lo que queremos acá. Estos microahorros nos sirven muchísimo para controlar gastos, generar el hábito de ahorro y poder generar objetivos corto plazo de ahorro. Por ejemplo, como te lo comenté al inicio, tú quieres comprarte la camiseta de tu club favorito o quieres comprarte tus tenis favoritos. Con el microahorro, después de un tiempo, estoy seguro que lo vas a poder lograr, porque te vas a enfocar en disminuir los gastos que tú de pronto no te das cuenta de ellos. Esto se conoce, como te lo comenté, microahorro. Son pequeños montos de ahorro que seguro te van a ayudar muchísimo. Pero recuerda, la clave en este es que tú puedas poner esos ahorros en una alcancía o en tu cuenta digital, no importa, ¿vale? Esa es la clave de este objetivo con el microahorro de disminuir esos gastos hormiga. La última estrategia que te voy a mencionar el día de hoy es vas a guardar los cambios o las vueltas, como le decimos aquí en Colombia, en una alcancía o en algún tarrito que tú tengas donde simplemente vas a poner las monedas que te sobren al final del día. Esto también es un microahorro, donde tú simplemente lo que vas a hacer al final del día es tomas todas las monedas que te quedaron en tus bolsillos y las vas a depositar en esa alcancía. De una forma sencilla, rápida, realmente es un microahorro, como lo acabo de mencionar, y seguro vas a obtener resultados muy rápidos. Ojo, sí, te recomiendo, trata de no tener una alcancía muy grande para que así veas ese resultado muy rápido. A lo largo de este video te he mostrado diferentes estrategias y formas para que generes ese hábito y esa conciencia al ahorro. Y con pequeños montos tú lo puedes llegar a lograr. No es necesario que empieces con montos muy grandes.
Realmente el ahorro lo puedes manejar con base en tus ingresos y tus gastos. Si vas fortaleciendo tus ingresos y disminuyendo tus gastos, vas a tener más posibilidades para ahorrar. Y recuerda que un buen ahorro te va a permitir protegerte ante una emergencia. También te va a permitir hacer inversiones, poder utilizar ese músculo financiero que más queremos aquí para que esa libertad financiera sea mucho más viable. Si quieres que te comparta mucho más contenidos y otras estrategias que tengo para generar hábitos de ahorro y que puedas ahorrar mucho más, simplemente ponlo en mis comentarios. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero. Si quieres ser el primero en recibir todo mi contenido, simplemente darle me gusta a este video, suscríbete y dale clic en la campanita. Y compártelo con todas las personas que quieren recibir todo este material. Porque recuerda, entrenamiento financiero, prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.